de esto, y esto es bueno, que haya Zoom, para que también las hermanas mayores y los que no pueden venir, bueno, puedan estar escuchando la alabanza a Dios en las oraciones, ellos orando en su hogar y nosotros acá hoy. Y bueno, acá estamos, hermano. Queremos traer la palabra del Señor, que eso es lo importante, y vamos a ver dos casos que suceden, ¿no? En los casos, siempre en la Biblia hay casos. Hubo buenos reyes y malos reyes, ¿no es cierto? Persona obediente y persona desobediente. ¿Y qué vamos a hablar? Cuando Dios permitió sacar al pueblo de Israel, después de 400 años de esclavitud, Dios mío, qué historia que hay ahí, ¿no? Qué historia. Todos los que salieron de allí quedaron en el desierto. Solo los niños, los nacidos en el camino, los niños nacidos, salidos de Egipto, ¿no? Como Caleb, Josué, aquellos hombres de Dios, entraron a la tierra prometida. ¿Y qué pasa con el tiempo del Señor? También, obediente y desobediente. El Señor había formado sus apóstoles, 12, pero había uno. 3 años con el Señor y no había entendido nunca nada del Señor. Un traidor. Luego lo vendió por 30 denarios de plata. ¿Sí? La conciencia lo atormentó cuando vio que el Señor era maltratado, lo miró y estaba ensangrentado y se burlaban de él. Le agarró la conciencia de haber hecho mal y quiso ir y fue a la religión. A los hombres donde él fue. A devolver los 30 denarios. ¿Y qué pasó? Allá tú, le dijeron los religiosos. Y la conciencia lo llevó y se ahorcó y se mató Judas Iscariote. Qué tremendo, ¿no? También hubo en los caminos del Señor, los discípulos, hermano fuerte, ahí fuerza espiritual, que alentaban y todas estas cosas, y también hubo débiles, débiles en la fe. Y ahí estaba Pablo, Saulo de Tarso. ¿Qué vamos a hablar de Saulo de Tarso? Dios bendito. Después de la muerte de Esteban, aquel discípulo, gran discípulo, un gran siervo de Dios, con una valentía, enfrentando a los religiosos, explicándole desde el comienzo, porque como ellos eran hombres de la ley, tenía que explicarle de ahí para adelante. ¡Qué hombre de Dios! Y allí él veía, y sin embargo, valientemente, Señor, no le tenga en cuenta este mal. Y lo apedrearon. Y Saulo de Tarso, un hombre religioso, terriblemente religioso, que pertenecía al Sanedrín, seguramente. Algunos dicen que lo que pertenecía al Sanedrín tenía que estar casado, dicen. Pero bueno, no se habla de la esposa de Saulo, ¿no? Pero sí dicen que pertenecía al Sanedrín. Pero un hombre instruido por un gran maestro, Gamaliel, de esos tiempos, perseguidor de la iglesia. Trajeron allí las cosas delante de los pies de Saulo. Y Saulo, con una rabia encima adentro, ¿quién son estos? Esta secta, porque decían secta a los cristianos, tomando carta del Sanedrín, carta. ¿Sabes lo que es una carta, no? Los golpes de Estado tienen carta blanca de hacer lo que quieran, entrar a la casa sin autorización de los jueces, nada, patear, matar a los que se encuentren ahí. Eso eran. Una carta, con toda la libertad y soldados a su mando para perseguir a los cristianos. Qué cosa, qué conversión la de Saulo. Pero el Señor conoce los corazones. Saulo pensaba que por ahí estaba haciendo un bien persiguiendo a los cristianos, un bien a Dios. Pero ¿qué va a hacer Saulo allí? Escucho la voz del Señor Jesús. Qué conversión. A mí me emociona la conversión de Saulo. Y lo para el Señor. Saulo, Saulo. Escucha la voz, se paran los caballos, se caen y él dice, ¿quién eres, Señor? Escuchó la voz. Soy Jesús, al que tú persigues. Qué conversión. ¿Qué quiere que haga el Señor? Y seguimos. Y Saulo después se encuentra con aquellos mismos que lo apoyaban, se convierten en enemigos de Saulo. Cuando se convierte Saulo, que va a Ananías a curarle, que estaba en la casa de ahí de Simón, y le va a curar la vista, lo bautizan, después lo dan de comer, lo alimentan, se bautiza él ahí nomás, y empieza a predicar el evangelio. Y traía confusión, ¿por qué? Porque lo que le habían visto perseguir a la iglesia, a los cristianos, a la secta como ellos llamaban, ¿qué pasó ahí?
¿Qué le pasa a este loco? Diríamos hoy. Se está persiguiendo y ahora está predicándole a Cristo, aquel que perseguía. Y estaba confundiendo la cosa. Entonces Saulo esperó su tiempo y fue. Y después lo quisieron matar y al toque nomás. Al toque. Ya idearon para matarlo a Saulo. ¿Vio cómo es la cosa? ¿Cómo se va programando todo? Y Saulo después tuvo 2 años. No sabe si fue en espíritu, en persona, instruido por el Señor. Qué grande. Recibió instrucción del mismo Señor. Qué siervo de Dios. Y lo que le ha tocado vivir a Saulo es algo terrible, terrible. Porque también el Señor le dijo, déjame, yo le enseñaré lo que es sufrir por mi evangelio. Y vaya si sufrió Pablo. ¿Quién no lo sabe las cartas? ¿Quién no leyó? ¿Quién no se goza con las cartas paulinas? Y acá vamos a ver 2 casos que vamos a leer. 2 casos. Hay un caso de una iglesia en Corinto y otro caso en otra iglesia de tesalonicenses. Pero son 2 casos distintos. ¿En qué caso? Los corintios arrancaron bien, pero terminaron mal. Empezaron mal, ahí, al toque nomás. Se habían convertido al Señor. Sabemos que Corintios, un lugar era muy, mucha pecaminosidad, mucha carnalidad, terrible. Pero se convierten, pero entran a caer en el pecado, viven con el pecado, se congregan bajo pecado, toman las mujeres de sus padres, que sus padres también el error que cometer, hombres grandes, toman mujeres jóvenes, tenían hijos jóvenes, y bueno, se la probaron a las mujeres, a los padres y toda esa cosa. Y Pablo va a traer orden, va a poner orden, porque hasta la cena tomaban mal, hacían todo mal. Y continúa, y continúa, y continúa, pero también tiene que arendar, y a esto no quisieron dejar el pecado, no quisieron dejar, y bueno, los entregó a su carne a Satanás, para que en el día del Señor se salven su espíritu, su alma. Los entregó al dolor, al sufrimiento de la carne. Pero después se va recomponiendo la iglesia de Corintios. ¿Sí? Después del 11 tiene que hablar sobre la cena, porque yo también recibí instrucción del Señor, dice Saulo. Y le dice cómo es, porque todos comían mal. Ahí otros sentados, los que tenían plata comían bien, los que no tenían plata comían más o menos. Pero comían, no era así la cena. El Señor no había instruido así. Entonces tiene que arreglar, pero se va arreglando la situación. Pero también tiene que dar palabras de aliento para los que querían ser fieles. Y en Tesalonicense había una iglesia así también, Tesalónica, pero estos hermanos eran fieles al Señor. Había fidelidad, eran temerosos, hermanos que recibían bien a los hermanos, a quienes iban allí o Pablo enviaba. Pero ¿qué pasa ahí en Tesalónica? Ahí en los tesalonicenses. Comienza una persecución a los cristianos. Empieza a haber muerte de los hermanos, de la familia. Y empezaron a tener miedo, temores ellos mismos. Y Pablo, que estaba en Corinto, porque escribe la carta estando ya en Corinto, en el año 51, por ahí escribe después del Señor, escríbelo a los tesalonicenses. Y tiene que enviar a Timoteo por estas cuestiones, pero Timoteo manda palabras buenas de aliento, diciéndole, no, están firmes, están ahí. Pero había que alentarlos, seguir alentándolos. Estaban sufriendo, había muertes de seres queridos y su familia. Y Pablo tiene que alentarlos, hablarle, como también habló en Corinto también allí, a la iglesia de Corinto para alentarlos. Muchachos, dejemos este mal, no, miremos al Señor, miremos, no, Él es el autor y consumador de la fe, Él es todo para todo, es todo y en todo. Pónganse en firme, sean fieles, dejen el pecado, dejen de pensar cosas que no están bien delante de Dios. Pero si no, lo que los hizo tuvo que alentarlos, porque también empezaron, había dolor, angustia. Cuando hay persecuciones terribles, hay países, nosotros oramos, personalmente oramos, por muchos países, Kurdistán, Pakistán, Afganistán, Kabul, Irán, Irak, ¿cuántos otros países más? En la China, parte del África, también hay muchas etnias, ahí en la India también, montones de etnias.
¿Qué vamos a hablar de Corea del Norte, de este hombre bajito? Yo soy un poco más loco. Y este hombre, terrible, terrible. Se hablaba que hay un montón de presos, hermanos, que predican el Evangelio. Ellos están sufriendo persecuciones. Nosotros tenemos que darle gloria al Señor, agradecerle siempre. ¿Por qué? Porque nosotros no sufrimos las persecuciones. Tenemos libertad de culto por la gracia de Dios por ahora. No sé después, no sé si aparece un presidente, un loco, aquellos que hacen pacto con Satanás, como ahí hay uno por ahí, no quiero hablar de política y nada por el estilo, lejos usted de mí, pero tengamos cuidado, porque estas personas pueden traer consecuencias a los cristianos. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Estamos preparados para recibir esas tribulaciones, esas persecuciones? O que nos metan en cárceles. O todo eso. Somos un país libre, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Hermanos queridos, vayamos así entonces. Este marito que le gusta hablar. Y a mí me dieron 25 minutos. Dicen, 5 minutos más y nada más. Pero bueno, así, vamos a Tesalonicenses, hermanos queridos. ¿Qué hermano? No te escuché. Capítulo 3. Vamos a arrancar ahí. Estos versículos hermosos. ¿Y de qué cree que vamos a hablar? Miren. Tesalonicenses capítulo 3, primera Tesalonicenses. Vamos a comenzar por allí. Ahí del día al 13. Vamos a arrancar ahí un poquito. Capítulo 3, del versículo 10 al 13. ¿Sí? Bueno. Dice acá la palabra de Dios, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que os falte a vuestra fe. Esto lo decía Pablo en su escritura, acá lo que escribe en la palabra de Dios, lo decía a ellos, a la iglesia. Estamos orando por ustedes en todo el tiempo, porque anhelamos verlos y alentarlos en la fe. Y en el 11 dice, más el mismo Dios y Padre nuestro, nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestros caminos hacia vosotros. ¡Qué oración de Pablo! ¡Qué oración de Pablo! Cómo Pablo amaba a los hermanos, cómo se preocupaba, tenía el tiempo de todo para ocuparse en la oración de todas las iglesias, de los hermanos que lo acompañaban. Aún en las cárceles, estando en la cárcel, no dejaba de orar. Qué grande, qué hombre de Dios, Pablo. Y él lo decía, y dice, allí también lo hacemos, dice en el 12, y el Señor os haga crecer, hermano, mire, y el Señor os haga crecer y abundar, ¿en qué? En amor, uno para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Hermano, esto es lo que se llama amor como hermanos en Cristo. El amor ágape, el amor incondicional. Ese amor que yo siento por mi hermano, porque ese hermano ha sido comprado por la sangre del Señor Jesucristo, ha sido sellado con el Espíritu Santo, como cada uno hemos sido comprados y sellados. Por eso somos hermanos en Cristo, porque tenemos un mismo Dios, un mismo Salvador, un mismo Espíritu. Eso nos hace hermanos en Cristo. Y entonces ellos crecían en ese amor. Y el 13 dice, ¿para qué? ¿Para qué? Para que sean afirmados vuestros corazones. Qué anhelo de Pablo, qué anhelo del Señor. Que seamos, ¿qué? Dice, para que seamos afirmados vuestros corazones, irreprensibles. ¿Irreprensibles en qué? En santidad, delante de Dios. Delante de Dios, nuestro Padre. ¿En qué? En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Un día la iglesia va a venir. Nosotros somos los santos. Esa es la segunda venida. Donde va a cesar su pie, allá en el monte Sion. Pero hay una venida. Esta venida no va a aceptar el Señor, va a venir cubierto en las nubes. Así que bueno. Y después, allí,
Vamos a leer ahí en el 4:13. Ahora le va a explicar y le va a decir a los hermanos que estaban tristes por las muertes de los seres queridos, de los hermanos. Tampoco quiero, hermano, que tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Tampoco queremos. Está hablando allí, plural, ¿no? Se dice, ¿no es cierto? Ahí estaba el grupo de Pablo, que estaban con él. Pues tampoco queremos, y no digo tampoco quiero, diría él. No, dice, tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no nos entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hermanos, ¿quién no tuvo en un velorio de personas que no conocen al Señor, ni menos tenían al Señor en su corazón? A mí yo estuve en varios, hasta cuando era chico. Y era un amigo mío de la infancia, que hemos crecido juntos, 13 años, 10 años teníamos, cuando se muere la madre de él. Desesperado esta criatura, era tan chico como yo. Corría siempre hacia el lado del cementerio llorando, clamando por la madre, y yo por atrás corriéndolo y acercándome para abrazarlo. Recuerdo eso, cuando fui grande. Se prenden del cajón y lloran congojados, qué sé yo, qué otro. No hay esperanza en esas personas. Es muy doloroso verlo sufrir así. No hay esperanza. Pero qué distinto cuando parte un ser querido a quien amamos. A quien amamos. Que se embarga la tristeza en nuestro corazón, sí. Que nos duele, sí. Pero ¿sabe qué? El Señor está allí para alentarnos, para decir, quédate tranquilo, Mario, quédate tranquilo, Cuquita. Mario está bien, ya está conmigo. Y sabemos que esa es nuestra casa celestial. Esa es nuestra esperanza. Esa esperanza la dio el Señor Jesucristo. Él la dio. Mire, yo prepararé lugar para que yo donde esté, vosotros también estéis conmigo. Qué esperanza. Y entonces él está hablando. Porque si creemos en el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Hermanos, si alguien procedió antes que nosotros, se fue al cielo, hermanos, nosotros también nos vamos al cielo, aunque estemos con vida. Y el Señor cuando venga nos agarre con vida, todos serán transformados. Los que durmieron van a resucitar primero y los que estaremos con vida también vamos a ser transformados en un cuerpo perfecto. Ya no un cuerpo pecaminoso. Por eso el cuerpo está condenado a la muerte, porque está condenado, porque de ahí vino el pecado. Y no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Pero Dios va a traer todo nuevo en nuestras vidas. El 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre, siempre. Y la palabra es eterna, porque es siempre con Él, con el Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Alentémonos, querido. Como dice acá, ¿ves? El 18. Por tanto, me acuerdo, mi hermano la otra vez decía, por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. En el tiempo de la antigüedad, se alentaba mucho, porque todos corrían peligro de muerte. Y siempre se alentaban con la palabra que decía la otra vez mi hermanito acá, Esteban, Maranata, Maranata. Yo te digo Maranata porque yo no sé si te voy a ver mañana. Me decías Maranata porque no sabés si vos me veías mañana. Y así eras. Y los primeros tiempos, primitivos, las iglesias acá, también se saludaban, se decían
Maranata, hermano, Maranata. Pero lo decían con corazón. Es verdad, ya casi eso se dejó. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no sufrimos tribulación. No sufrimos tribulación. Y cuando sufrimos son pavadas, son angustias, reniegos, cosas, el cuerpo, la salud, todo eso. Pero eso, tribulación. Dios mío. Dios mío. Tribulación es lo que sufrían antes. Y lo que hay países que sufren tribulación y persecuciones. Y ellos sí pueden decir con esa fe, Maranata. Pero nosotros también es bueno que digamos esta palabra. Cristo viene. Porque si vos amás a Cristo y yo amo a Cristo, ¿quién no anhela y desea que el Señor venga? Vemos el mundo cómo está. ¿Cómo está? Al orden de los cananistas. Al orden. Ay, Señor, es terrible. Cada día más y más. Entonces, por eso en el 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y vamos a ir para ir terminando, hermano, tampoco no quiero abusar de esto. Vamos a ir a Corintio. Vamos a ir a Corintio. Allí en el capítulo 15, dije que los corintios estaban pasando otras consecuencias. Nada que ver con los tesalonicenses, que eran hombres de fe, hermanos de fe. Pero ahí en Corintio, capítulo 15, versículo, vamos a empezar del versículo 50, 15-50. Pero eso también le tuvo que hablar, arendarlo para poderlo poner en línea, ponerlo en el camino correcto, volver a que vuelvan de vuelta al temor, al amor, a la gracia, a la misericordia de Dios, y que entiendan que Él es Cristo, que Él es el que los salvó, que los perdonó, que le dio vida eterna, que le regaló el cielo, y que somos nosotros extranjeros, nada más acá, y peregrinos, y que nuestra estadía no está acá en la tierra, sino que está en los mismos cielos. En los mismos cielos. Y lo tuvo que poner ahí. Y entonces le decía esto. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, hermano. No pueden heredar el reino de Dios. Dejen todo esto. Ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué? Transformados. Todos seremos transformados. En un momento. ¡Qué obra de Dios, por favor! ¡Qué grande mi Dios! No hay nada que no pueda hacer Él. En un abrir y cerrar de ojos. Hagamos así, así. En un abrir y cerrar de ojos. El mar va a entregar los muertos, lógicamente. Si hay hermanos que fallecieron en el mar o se fueron dormidos allí, comidos por bichos, comidos por esto, por lo otro, lo que fuere, todo eso se va a devolver. Porque el cuerpo tiene que volver, el plan tiene que volver a un cuerpo perfecto. Y ahí dice, y aquí en el 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, presiona de vuelta con la trompeta que se hablaba en tesalonicense. Dice, a la final, se dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán, ¿qué? Resucitados, hermano, resucitados, incorruptibles como se transformado. Y nosotros seremos transformados, lo que estaremos con vida. Lo que estaremos con vida. Si estamos con vida, vamos a ser transformados. Porque es necesario que esto corruptible, esta carne, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá que la palabra que la otra vez dijo el hermano Pedrito. Ahí se va a cumplir toda la obra del Señor. ¿Sí? Se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Qué grande, mi Dios, la venció. Venció a Satanás y también a la muerte. Qué grande que mi Dios, qué grande que mi Cristo, mi Señor. Y ahí dice en el 55, ¿dónde está, oh muerte,
tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. ¿Por medio de quién? Dígalo, hermano. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Alentaos los unos a los otros con esta palabra. Y vuelvo a decir lo que dijo mi hermano. Que no lo dijo él, lo dice la palabra de Dios. Maranata, hermano. Maranata, hermano. Maranata. Cristo viene. Que Dios te bendiga a ti y a mí. Por favor, quería decirle, mi hermana, si cantamos, por favor, que nos dirija el himno 183, para terminar con